Bienvenidos alumnos a una nueva clase de estructuras 2. Hoy les voy a hablar de flexión oblicua y flexión compuesta. Hasta ahora hemos visto problemas en donde el plano de cargas coincidía con un plano de simetría de la sección. Es por esto que el vector momento siempre estaba dirigido según un eje principal de inercia. A esto lo llamamos flexión recta pura cuando solo actúa el momento flector y flexión recta simple cuando además del momento flector actúa un esfuerzo de corte. Ahora veremos el caso en donde el vector momento resultante que actúa sobre la sección transversal no tiene una dirección que coincide con los ejes principales de inercia del ángulo. Vamos a estudiar la estructura que vemos aquí, donde la sección en estudio será esta que les estoy marcando, ubicada a una distancia L del punto de aplicación de cargas. Si calculamos el momento en I, tenemos que es P por la distancia L y el momento en Z es la fuerza 2P por la distancia en L. Tenemos que el momento resultante no coincide con ningún eje principal de inercia. Entonces esto es lo que llamamos flexión oblicua. Consideremos ahora que las tensiones que produce dicha flexión y cómo queda el eje neutro de la misma. Para ello sabemos que tanto el momento en Z como el momento en Y son momentos que producen tensiones normales según el eje X. O sea que podremos sumar algebraicamente cada una porque tienen la misma dirección. Hacemos esto suponiendo un punto del primer cuadrante y considerando el signo de los momentos. Por ejemplo, en este caso el momento en Z es negativo y el momento en Y es positivo. Si hacemos esto, la ecuación de tensiones nos queda. Las tensiones en X son iguales a el momento en Z, a menos el momento en Z, perdón. Recuerden que hay que tener en cuenta el signo de los momentos, sobre el momento de inercia de la sección en Z por I, donde I es la coordenada del punto elegido, más el momento en I sobre el momento de la sección en I, momento de inercia, perdón, de la sección en I, por la coordenada Z. Y si hacemos que las tensiones sean iguales a 0, o sea que es lo que pasa en el eje neutro, tenemos la siguiente ecuación del eje neutro. Vemos que el eje neutro es una recta que pasa por el baricentro de la sección y se inclina respecto de los ejes principales de inercia. Los puntos más alejados al eje neutro, en este caso estas dos esquinas, serán los que tengan las tensiones normales máximas. Como una regla que nos permite verificar nuestros cálculos, podemos decir que el eje neutro siempre va a estar entre el vector momento resultante y el eje de menor momento de inercia. Como vemos acá, el eje neutro está entre el vector momento resultante y el eje del menor momento de inercia. En este caso de la sección rectangular tenemos dos ejes de simetría, como por ejemplo en el perfil WT. En estos casos la tensión máxima y la tensión mínima son iguales en valor absoluto y se pueden calcular con la siguiente fórmula. El valor absoluto de la tensión máxima es igual al valor absoluto del momento en Z sobre el módulo resistente de la sección en Z más el valor absoluto del momento en Y sobre el módulo resistente de la sección en Y. Para verificar una sección por el método elástico, debemos hacer que las tensiones máximas sean menores a las tensiones admisibles, como hemos visto en flexión recta. Como nota, no hay que olvidar que en la ecuación de tensiones que estuvimos viendo, deberemos tener en cuenta el sentido de los momentos. O sea que el momento es positivo si su sentido es según el semieje positivo de los ejes principales de inercia. Ahora vamos a ver un ejemplo de una sección con un solo eje de simetría. El eje Psi es el eje principal máximo y el eje eta el eje principal mínimo. El eje Psi y el eje eta. Como el momento, el cual solicita la sección, está ubicado sobre el eje Z, que no es un eje principal de inercia, estamos en presencia de flexión oblicua.
debemos entonces hallar las componentes del momento en los ejes principales. En este caso el ángulo entre el eje Z y los ejes principales es de 45 grados. Calculando tenemos que el momento sobre los ejes principales es de 14,14 tonelámetros. Si planteamos la ecuación de tensiones, reemplazando los valores, llegamos a esta ecuación donde psi y eta son las coordenadas de los puntos de la sección donde se quieren calcular las tensiones normales. Nos interesa conocer las mismas en los puntos más alejados al eje neutro, que es donde sabemos que se hallan las tensiones máximas. Hallamos entonces la ecuación del eje neutro. La ecuación del eje neutro es la recta verde que vemos aquí. Esta es la ecuación del eje neutro. Y trazando paralelas, vemos que los puntos más alejados son el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. Debemos conocer sus coordenadas en los ejes principales de inercia para reemplazarlos en las ecuaciones y hallar sus valores. Por geometría analítica, hallamos las coordenadas de ambos puntos y reemplazándola en la ecuación de las tensiones en X, obtenemos que las tensiones en el punto A son iguales a 370 kg sobre centímetros cuadrados y en el punto B a menos 303 kg sobre centímetros cuadrados. Veamos ahora un ejemplo sencillo para comparar el efecto de una flexión oblicua con respecto a una flexión recta. Consideremos una sección rectangular con un momento flector que solicita la misma a una flexión recta por un lado y a una flexión oblicua por otro. El valor del momento flector va a ser el mismo. En el caso de la flexión recta tendremos tensiones máximas iguales a 66 kg por centímetros cuadrados, mientras que en flexión oblicua el mismo momento flector genera unas tensiones máximas de 157 kg por centímetros cuadrados. Vemos entonces cómo la flexión oblicua es mucho más solicitante que la flexión recta. Esto es así ya que hacemos trabajar también a la sección según el eje de menor momento de inercia. La flexión compuesta se da cuando se tiene en la sección transversal, además de un momento flector en uno de los ejes principales de inercia, un esfuerzo axil. Tanto el momento flector como el esfuerzo axil producen tensiones normales, o sea, tensiones según el eje X. Por lo tanto, podemos superponer sus efectos algebraicamente. Veamos ahora un caso particular. Tenemos una sección rectangular solicitada por una fuerza P, excéntrica respecto del baricentro de la sección en una distancia EI, llamada excentricidad en el eje Y. Siempre debemos trasladar todas las solicitaciones al baricentro y a los ejes principales de inercia de la sección. Al hacer esto, nos queda una carga P y un momento que es igual a P por la distancia EI. La carga P nos produce un esfuerzo axil y su tensión normal es igual a P sobre el área de la sección. El momento flector según Z nos produce tensiones normales, que son iguales al momento en Z sobre el módulo resistente de la sección en Z, en su valor máximo. Las tensiones resultantes máximas y mínimas se dan superponiendo los efectos algebraicamente, quedando las tensiones máximas en X y las mínimas iguales a menos P sobre A más menos el momento en Z sobre el módulo resistente de la sección en Z. Entonces tenemos que la ecuación de tensiones para cualquier punto de la sección es igual a menos P sobre A, que son las tensiones generadas por el esfuerzo axil, menos el momento en Z por la distancia en Y sobre el momento de inercia de la sección en Z,
este segundo término son las tensiones generadas por el momento. El signo negativo delante de P es porque en este caso el esfuerzo axial es de compresión. Y el signo negativo delante del momento en Z refleja que un momento positivo en Z produce tensiones de compresiones negativas cuando la ordenada I es positiva. Si reemplazamos al momento en Z por P por EI, donde EI recuerden que es la excentricidad, nos queda la siguiente ecuación. Y si seguimos operando, multiplicando y dividiendo el último término por A, nos queda esta ecuación en donde definiremos que I cuadrado en Z es igual al momento de inercia en Z de la sección sobre el área. A esto lo estamos definiendo como radio de giro de la sección en Z. Para encontrar el eje neutro, recuerden que debemos hacer que las tensiones normales sean iguales a 0. Así que operando, llegamos a la ecuación del eje neutro. Vemos que en flexión compuesta, el eje neutro es paralelo a uno de los ejes principales de inercia. Ya no pasa por el baricentro y se encuentra en los cuadrantes opuestos a la excentricidad EI. Análogamente se haría si la excentricidad es en la dirección Z, o sea, la llamaríamos excentricidad en Z, y todos los subíndices Z cambiarían por I, y viceversa. En este caso la ecuación de tensiones y la ecuación del eje neutro quedarían de la siguiente forma. Y observamos que la flexión compuesta produce que el eje neutro, o sea que es la fibra que no se deforma, por lo tanto tiene tensiones normales nulas, y que es la que divide las fibras traccionadas de las comprimidas, es paralela a uno de los ejes principales de inercia y no pasa por el baricentro de la sección. Hablaremos ahora del núcleo central. Como vimos hasta ahora, la ecuación del eje neutro nos define que para cada excentricidad hay un determinado eje neutro. Supongamos ahora que quiero que el eje neutro pase por el borde inferior de la sección. Tendré que obtener la excentricidad EI que me permita que la ecuación del eje neutro sea igual a menos h sobre 2. Si planteamos que la ecuación del eje neutro sea igual a menos h sobre 2, obtendremos una excentricidad igual a h sobre 6, que me permite, como dijimos anteriormente, que el eje neutro esté ubicado en el borde inferior de la sección. Vemos que cuando el eje neutro pasa por un borde de la sección transversal, esta está solicitada a tensiones normales de un mismo signo. En nuestro caso, como P es de compresión, la sección está toda comprimida. Podríamos hacer esto en todos los bordes de la sección, como vemos en la figura, y ello me delimitaría una zona geométrica llamada núcleo central, en este caso está marcada en gris, que tiene la particularidad de que si la carga que incide en la sección transversal tiene su centro de presión en esta zona, toda la sección se halla solicitada a tensiones normales de un mismo signo. Vemos en la figura el núcleo central de un rectángulo. El núcleo central depende de la forma de la sección. Se podría decir, sin explayarnos mucho, que por cada vértice de la sección el núcleo central tiene un lado y por cada borde de la sección el núcleo central tiene un vértice, como se ven en las figuras siguientes. ¿Y qué sentido tiene conocer el núcleo central de una sección? Hay varios motivos que hacen importante conocer esta particularidad de la flexión compuesta. Uno de ellos es comprender que no todos los materiales son aptos para resistir todo tipo de tensiones. Por ejemplo, hay materiales como la roca, mampostería, el hormigón simple, el suelo, que son materiales que soportan muy bien las compresiones, pero no así las tracciones. A diferencia del acero o el aluminio, por ejemplo, que resisten bien las tensiones de tracción y de compresión. Por otro lado, estos últimos materiales que les nombré, que resisten bien las tracciones, se comenzaron a utilizar masivamente a partir del siglo XIX a la par de la Revolución Industrial. Si miramos obras más antiguas, vemos que el hombre construía con piedra o mampostería, por lo tanto era necesario hacer trabajar a las secciones a compresión.
El único material que soportaba tensiones de tracción en la antigüedad era la madera, pero al ser un material natural no permitía realizar obras de envergadura. Vamos a analizar ahora la flexión compuesta en materiales que no resisten tracción. Para resolver este problema deberemos hacer uso del concepto de núcleo central, ya que sabemos que si el centro de presiones cae dentro de él, las tensiones serán de un mismo signo. Por ejemplo, si la carga P excéntrica que incide sobre la sección es de compresión y cae dentro del núcleo central, todas las tensiones serán de compresión y mi material, que no resiste tracción, se comportará sin problemas y podremos utilizar las fórmulas antes vistas. Si en cambio la carga P de compresión tiene su centro de presiones fuera del núcleo central, sabemos que en la sección habrá tensiones de compresión, pero también de tracción, y como nuestro material no resiste tracciones, se fisurará, no haciendo válidas las expresiones antes mostradas, y el material dejará de ser continuo. Plantearemos ahora el equilibrio en la siguiente situación, donde tendremos una sección rectangular con una carga P excéntrica que cae fuera del núcleo central. Por ende, la excentricidad EI será mayor a h sobre 6. Suponemos, como hasta ahora, un diagrama de tensiones normales de variación lineal y solo de compresión. Para que haya equilibrio, la resultante del diagrama de tensiones debe coincidir en módulo y dirección con la carga P. Esto termina definiendo a la distancia C como sabemos que es un tercio del diagrama de tensiones. Por ende, la base del diagrama de tensiones será igual a 3C. Si planteamos que P sea igual a la resultante, tendremos que P será igual a la tensión máxima por 3C sobre 2, que es el área del diagrama de tensiones, por B, que es el ancho de la sección. Operando tendremos que la tensión máxima en X será igual a 4 tercios de P sobre H menos 2 veces la excentricidad por B. Expresión de la tensión máxima en flexión compuesta cuando el material no resiste tracción y su excentricidad está fuera del núcleo central. Ahora veremos un ejemplo donde podemos aplicar estos conceptos. Tenemos un muro de contención al cual deberemos calcular la tensión máxima que la base desarrolla en el suelo y luego graficar el diagrama de tensiones. Primero que nada, definimos la sección resistente del suelo. Recuerden que el suelo es un material que resiste bien las compresiones, pero no así las tracciones. Entonces nuestra sección resistente será igual al ancho de la base, que es 5 metros, y tomaremos un largo de 1 metro. Recuerden que los muros de contención, en el sentido longitudinal, tienen una longitud mucho mayor que el ancho. En este caso tomaremos un ancho de 1 metro. Veremos las solicitaciones que actúan sobre dicho muro y las trasladaremos al baricentro de la sección. En este caso actuarán el peso propio tanto del muro como del suelo contenido, el empuje del suelo activo y el empuje pasivo del suelo. Calculando cada una de las fuerzas, obtendremos que la carga de compresión sobre la sección resistente del suelo será igual a la suma de los pesos propios, que tienen un valor de 984 kN. Mientras que el momento en el baricentro de la sección será igual a 865 kN. Teniendo estos dos valores, podremos calcular la excentricidad que hay entre estas dos cargas, haciendo el momento sobre la carga axial. En este caso, Mt sobre Wt, y nos da un valor de excentricidad de 0,87 metros. Este valor es mayor a h sobre 6. Por ende, cae fuera del núcleo central. Tendremos que utilizar
esta fórmula que vimos anteriormente y nos dará un valor de tensión normal máxima igual a 4,05 kN por centímetro cuadrado. Cuando vayamos a graficar el diagrama de tensiones, la base del triángulo la podremos calcular, ya que EZ lo tenemos definido, lo mismo que tenemos calculado la tensión máxima del suelo. Como la carga cae fuera del núcleo central, tendremos una parte de la sección resistente que tendría que estar tomando tensiones de tracción, pero que en este caso tenemos un material que no resiste tensiones de tracción, por ende nos quedará este diagrama con un sector donde no transmitirá tensiones de compresión al suelo. Ahora veremos el mismo ejemplo, pero con la base de 7 metros en vez de 5 metros como el ejemplo anterior. Me va a cambiar la sección resistente del suelo y me van a cambiar las cargas que actúan sobre el muro de contención. Volvemos a calcular dichas cargas, volvemos a calcular las solicitaciones de compresión y el momento que se genera en el baricentro de la sección y podremos obtener una excentricidad igual a 0,67 metros. Es decir, que la excentricidad es menor a h sobre 6, por ende el centro de presiones cae dentro del núcleo central de la sección. Recuerden qué significa esto, que si cae dentro del núcleo central de la sección, toda la sección tendrá tensiones de un mismo signo, en este caso tensiones de compresión. Con las fórmulas y las ecuaciones que ya estuvimos viendo, podremos calcular la tensión máxima y la tensión mínima que actúan sobre la sección resistente del suelo y así podremos graficar el diagrama de tensiones. Y por último veremos un ejemplo donde se superponen tanto la flexión oblicua como la flexión compuesta, teniendo un caso de flexión compuesta oblicua. Vamos a superponer ambos efectos y obtendremos la ecuación de tensiones normales. Reemplazando los datos dados, nos quedaría la ecuación de tensiones de la siguiente manera. Para hallar los puntos con tensiones máximas, debemos primero hallar la ecuación del eje neutro, haciendo que las tensiones sean iguales a 0. Reemplazando, llegamos a la ecuación del eje neutro, que está dibujado en este caso por la recta verde. Comprobamos que el eje neutro es una recta girada respecto de los ejes principales de inercia y que no pasa por el baricentro de la sección. Trazando paralelas, podremos distinguir los puntos más alejados a dicha recta, que son aquellos en donde estarán las tensiones máximas y mínimas. En este caso, será el punto A y el punto B. Las coordenadas de los puntos A y B respecto de los ejes principales de inercia los podemos hallar por geometría analítica y reemplazándolas en la ecuación de tensiones que vimos anteriormente, obtendremos estas tensiones normales, máximas y mínimas. Dibujando el diagrama de tensiones nos quedará así. Espero haya sido claro, muchas gracias por su atención y hasta luego.